el pañuelo, saber quisieras, me lo ha lavado una serrana en el río de Atocha que corre el agua, unas me lavan. Gracias a todas y a todos por estar aquí en este acto que organizamos desde la Asociación Cultural Hacenderas. Estos son los miércoles de Hacenderas en el Centro Cultural Clara Campoamor, los terceros miércoles de cada mes que tenemos previsto tener aquí una actividad cultural, la Asociación Cultural Hacenderas, y os invitamos a asistir y a participar y a proponer, si queréis algún tema que os interese, pues también podría estar interesante. Seguiremos peleando una legislatura más, es la tercera, para que aquí realmente haya unas condiciones de centro sociocultural Clara Campoamor, que no las tiene, ni las ha tenido en esta legislatura, ni en la pasada, ni en la anterior. Pues que haya un proyector bien colocado, un micrófono, unas condiciones, unos gastos mínimos, una subvención, una programación, un responsable, una coordinación y una información después de lo que se ha hecho. O sea, algo normal. Pero de todo eso no hay nada, ya os digo, desde hace 9 años. Bueno, hoy queremos hablar de los colegios que se pusieron en lo que ahora es el distrito de Retiro, en concreto el barrio del Pacífico, lo que entonces era el distrito del Congreso, en este distrito, a partir de 1900. En 1900 se crea el Ministerio de Educación, tenemos un 60%, por decir algo, pero de analfabetismo en España, en algunas zonas más mujeres que hombres en analfabetas, y se crean algunos colegios. En concreto, en 1903 se crean las escuelas Alfonso XIII para homenajear la mayoría de edad del rey Alfonso XIII. Parece ser que tenían previsto poner uno en cada distrito. Había unos 11 distritos en Madrid en aquella época y creo que solo se construyeron 3 o 4. Y uno fue aquí, en el que entonces se llamaba Distrito del Congreso. Todavía lo pone, el Colegio San Isidoro lo pone grabado en la piedra arriba. El escudo que tenía se ha perdido, habría que recuperarlo, no sería nada de más. Y este se inaugura en 1903. Después va a haber otros colegios en el distrito también muy importantes. Va a haber, por ejemplo, la sección Retiro del colegio del Instituto Escuela, lo que ahora es el Instituto Isabel la Católica, por ejemplo. Va a haber también lo que es la Escuela Arte 10, también muy importante, formación profesional. Más adelante vendrán otras como la RESAD, pero en esos momentos, y en concreto en 1933, y ahí vamos a terminar, se inauguran en este distrito actual de Retiro 2 colegios. El Colegio Lope de Rueda, entonces denominado así, hoy se llama Nuestra Señora de la Almudena, y el Colegio 14 de Abril, que se iba a denominar Alcalá Niceto Zamora, o Niceto Alcalá Zamora mejor, pero que parece ser que el presidente de la República, don Niceto, decidió que no era interesante poner su nombre, sino que era mucho más apropiado recordar la fecha de la proclamación de la Segunda República Española, y así se llamó 14 de abril. Luego un decreto, 1938 y 1939, que lo tenéis publicado si queréis, un decreto ya triunfando el golpe militar franquista, que aquellos colegios que tenían los nombres marxistas y demás, había que quitar los nombres, y en el decreto se decía que en concreto el colegio Grupo Escolar 14 de Abril debería pasar a llamarse José Calvo Sotelo. Algunos pensamos que esa orden ministerial del 38 y después la del 39, hoy en día, con la ley de memoria democrática, había que anular los efectos de esas órdenes ministeriales y por tanto anular el nombre de José Calvo Sotelo, y que después, según la normativa vigente, el Consejo Escolar, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación decidan, por las normas que tienen establecidas, qué nombre ponerle. Si quieren volver a ponerle José Calvo Sotelo, pues bueno, si quieren poner otro, pero habría que anular la orden ministerial de eso. Bueno, hoy teníamos previsto que vinieran 2 compañeros, Ana de la Fundación Ángel Llorca y Carlos de la plataforma
calles dignas Justa Freire, pero bueno, me han llamado por teléfono y me han dicho, no sé, tiene un problema. Bueno, sabéis que no está muy bien indicado este centro. Algunos hemos dado la primera vez que vinimos 8 vueltas al edificio y casi nos mareamos. Ayer se aprobó en el pleno que pusieran más luces. Fenomenal, bueno, pues algo. Y por la iluminación. Bueno, pues me han dicho que llegarán tarde, entonces mientras tanto, pues no sé, hablaremos un poquito, entretendremos el tiempo y no sé, deciros que la Fundación Ángel Llorca tiene un material muy bueno que luego veremos publicado en sus redes, en concreto algunos vídeos, un vídeo sobre Estrella Cortich, que fue la directora del Lope de Rueda durante esos años 34, 35 y 36, también otro sobre Justa Freire. Justa Freire fue maestra en el colegio Alfonso XIII, 1919-1920, luego se va a Cuatro Caminos con Ángel Llorca y luego es nombrada directora del Alfredo Calderón. Luego termina en la cárcel con las 13 rosas y demás, la depura, no le dejan dar clases, bueno, termina dando clases en el Instituto Británico, en el Colegio Británico, y ahora estamos peleando porque se quite el nombre de la calle Millán Astray y se vuelva a poner el nombre que ya se puso, que ya estuvo puesto, de Justa Freire. Bueno, no sé, eso es lo que yo os podía decir. Vamos a esperar a, no sé, a que vengan y, bueno, de la Fundación Ángel Llorca, luego si queréis está aquí José Luis Gordo, que os puede contar, si queréis, el trabajo que tienen hecho, el material que tienen recogido, los vídeos, lo que están haciendo, y bueno, pues de otras... de la... Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos esperando a que vengan. Vamos a dar una conferencia sobre los colegios de aquí de la zona. El colegio Alfonso XIII. ¿Esto qué es? ¿Ustedes quiénes son? Vienen del pueblo. ¿Justa? ¿Rodolfo? ¿Rodolfo? ¡Qué emoción! Rodolfo. ¿No sabe usted Rodolfo Llopis? Por supuesto que soy. ¿Usted es Justa Freire? ¿Me conoce? Hombre, ¿Nos he leído. conocemos? Sí, yo soy un poquito más inculto, pero vamos. Sí, pero sí. ¿Y más ¿Usted? mayor? Yo soy Antonio. Da igual. Y nada, tenemos una... No sé, ustedes a lo mejor nos podrían contar... Usted hizo algo en temas de educación en aquella época, ¿no? Nos podrían a lo mejor contar algo de los colegios... No sé. Este lugar, Es moderno. ¿dónde estamos? Estamos en la sala Dulce Chacón del Centro Cultural Clara Campoamor. Clara Campoamor. Dice usted que se dice algo, vamos a ver. Yo era el director general de enseñanza primaria. ¿Esto qué es? Yo fui maestra de escuela. Y es que, Rodolfo, estos ventanales me recuerdan a las galerías del grupo escolar Cervantes. Estos señores, ¿qué hacen aquí esta persona? Queremos escucharle. ¿Escuchar? Sí. Bueno, ¿qué te ha traído por aquí, Justa? Pues iba paseando por este distrito y me recordaba al distrito de Retiro donde yo trabajé, pero es y no es. El ventanal es el mismo, pero todo esto no, y estos señores llevan ropas extrañas. Ese señor parece joven, pero no lo es. Todos parecen de otra época. Y allí parece nuestro arquitecto, ¿verdad? Sí, sí, Pero me parece reconocerle. Aquel señor que está sentado al fondo, me parece reconocerle, sí. Para empezar, yo cuando he entrado, este edificio, salvo que yo haya perdido la memoria, era el cuartel del Pacífico, el cuartel de artillería del Pacífico. Y no sé ahora qué es lo que es. yo realmente esto solo reconozco el ladrillo visto de los edificios, los ventanales acristalados que me recuerdan a mis galerías, pero luego por dentro esto es como muy ministerial. Sí, sí. Desde luego no es como yo lo recuerdo. Has dicho distrito de Retiro, pero Justa recuerda que no hay ningún distrito de Retiro. El Retiro es un barrio del distrito del Congreso. No sé por qué estos señores hablan del distrito de Retiro. Retiro era uno de los 6 barrios del distrito del Congreso.
¿Qué fue lo que te llevó a ti a ese lugar? Dices en su momento. Sí. Bueno, buenas tardes. Ya sabes, Rodolfo, que yo soy maestra, nada más y nada menos que una maestra. Es decir, con ese sentido de que la letra escrita iba a perdurar y a permanecer en los documentos, en los diarios escolares, en un montón de cosas, con lo cual yo tengo que asegurarme de la letra escrita. Yo he escrito, no soy como tú, que eres un poco político y puedes hablar a viva voz. Entonces, me preguntas que por qué yo fui... Sí, porque quiero recordar que tú estuviste un tiempo en el colegio Alfonso XIII, ¿puede ser? En el grupo escolar Alfonso XIII. Bien, está bien esta pregunta, pero sí y no. Y para empezar, si te parece bien y les parece bien a ustedes, que veo que nos escuchan, me gustaría empezar con una cosa que es importante en aquella época y que además a mí me serviría para no hablar tanto de mi persona, que no me parece tan relevante ni me lo ha parecido nunca, sino de las cosas significativas que a través de mi persona pudieran servir para recuperar cosas de nuestra época realmente. Es decir, los maestros y maestras de los años 20, del siglo XX, es decir, hace un siglo, Rodolfo, teníamos una concepción importante de lo que era la categoría generacional, como una parte de la identidad como docentes, que era una de las ideas básicas que nos regaló Ortega y Gasset. Entonces, nos considerábamos miembros de un grupo pedagógico que tenía como paralelismo en lo intelectual a aquella generación grandiosa del año 14 y en lo literario a esa generación del 27. Entonces nosotros nos concebimos pues como una generación pedagógica, y es así como me gustaría reivindicar un poco este acto. Para no extenderme mucho, que ya sé que me has preguntado sobre el grupo escolar Alfonso XIII, yo sí me gustaría decir que este grupo, lo que hicimos, veníamos todos de una carga cultural muy grande, era muy importante para nosotros esto. Teníamos un concepto también de que los viajes eran importantes, éramos grandes viajeros, como sabes, a veces por obligación y otras veces como elección propia de formación también. Y luego, por otro lado, esto nos sirvió porque muchos de nosotras y de nosotros trabajamos en la escuela rural, y ahí pudimos ayudarnos a dar el salto de lo que fue con estas gafas no veo, los primeros pinitos para hacer, para ser reformistas y para ser, lo que decía Ortega, sembradores de ideas. Eso sería lo más importante. Te paso la palabra enseguida. Yo me vine a vivir a Madrid accidentalmente en el año 16 para hacer un curso permanente de dibujo, fíjense. Esto significa que se ponía el foco en cosas que hasta ese momento eran pequeñas, muy pequeñas, y que a través de lo pequeño se quería transformar la enseñanza y probablemente el mundo. No sé si en estos momentos en los que viven ustedes en esta actualidad se ha conseguido cambiar el mundo desde el dibujo, pero por las caras que me ponen creo que no. Desgraciadamente no. Viví en una pensión, fundamental para mí los años 17 y 18 en los que asistí a la Cátedra de Pedagogía Superior de don Manuel Bartolomé Cosío, ¿vale? Y ahí, ya creé una relación personal con él. Dirán que para qué les cuento todo este tránsito, pero voy a dedicar un poco más de tiempo ahora y después me callaré. Yo la primera actuación profesional que tuve como maestra fue suplente, como suele ocurrir, en la madrileña Escuela Modelo Plaza 2 de Mayo. ¿Y qué pasó? Pues que en el 18 yo manifesté mi interés de permanecer en Madrid, de que no me mandasen a provincias otra vez, y a cambio, pues mi sueldo no me lo subieron, cobraba 1000 pesetas, con 1000 pesetas me quedé, pero me pasaron grandes cosas, entre ellas, pues que fui maestra interina en la graduada de párvulos, que estaba ubicada en el grupo escolar Alfonso XIII, que es ahí donde sé que querías llegar. He de decir que estuve con una directora de la que no guardo apenas recuerdo, ustedes interpreten como quieran, que era Francesca Zúñiga, pero en esta escuela, que es lo más importante, es que con el tiempo Amparo Batanero sería la directora de este grupo escolar,
y introduciría ya el método Montessori ahí. Termino casi porque quiero decirles que he estado escuchando ahí entre bambalinas, se dice, que Antonio les explicaba el gran número de analfabetismo que había. Yo en el 19 tomé posesión de mi primera escuela como maestra propietaria en Casillas, en Ávila, y bueno, me encontré en el Valle del Tietar, malas comunicaciones, la escuela estaba hecha un desastre, no había higiene, había mucho frío, una gran pobreza, y cuando me fui en el año 21 sí puedo decir que se quedó un pueblo sin analfabetos. Probablemente, y me emociono todavía, estos son de los grandes logros. Para terminar, creo que con esto te he explicado más o menos un poco en extensión. Sí, has explicado muy bien, Justa. Por cierto, yo también soy maestro, no se vayan ustedes a creer. Justa reivindica su condición de maestra, yo también soy maestro, lo que pasa es que he metido a una función de gestión política. Lo que también recordarás, Justa, es que el grupo escolar llamado Alfonso XIII tardamos solamente 15 días en cambiarle el nombre. El 30 de abril de 1931, nuestro ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, tomó la decisión de cambiarle el nombre, porque ustedes comprenderán que con la República proclamada no íbamos a tener un grupo escolar que se llamara Alfonso XIII, que ya para entonces estaba en Roma, ¿verdad? Y entonces al grupo escolar Alfonso XIII se le dio el nombre del grupo Montesinos, en honor a don Pablo Montesinos. Pero tú luego cambiaste más adelante, ¿verdad?, del grupo escolar antes llamado Alfonso XIII, después Montesinos, al grupo escolar Cervantes, también del patronato. ¿Nos podrías explicar un poco cómo conseguiste llegar al Cervantes? ¿Qué te llevó allí? Pues la curiosidad. Creo que fue la curiosidad lo que me llevó allí. El permanecer allí ya fueron otras cosas, pero pues cuando ya volví de Casillas y en el año 19 traspasé el umbral del Cervantes solo para curiosear, porque se hablaba mucho de aquel director, Ángel Llorca, de que todavía me estremezco al nombrar o renombrar, y entonces, atraída por su fama, es cuando empecé a ver su labor pedagógica, que me pareció tan luminosa como el día realmente, y al llegar allí supe que ese era el lugar, allí el sitio donde quería estar y donde quiero seguir estando todavía. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el Grupo Escolar Cervantes era un ensayo, era una especie de centro de ensayos pedagógicos, y Ángel Llorca luchaba por conseguir que los maestros y las maestras fueran elegidos no por el escalafón, sino pues a tener un criterio de selección transparente y que fuéramos elegidos así. Entonces yo me presenté a un curso de formación que había, para el que había que presentar muchas cosas de las que habías hecho, y tenías que estar como avalada por personas importantes, porque nosotros no lo éramos, y yo puse a Cosío sin habérselo ni siquiera consultado. Pensé que no le importaría y debió de ser que no le importó y me avaló. Entonces pude entrar a formar parte de ese cursillo, donde después nos enteramos que el cursillo no era solo para recibir una formación, sino ya era un lugar de observación desde el que nos iban a seleccionar a algunos maestros y a 2 maestras, entre las que luego me quedé. Entonces todavía esto me resulta estremecedor. Cómo llega de una manera casual a los sitios, como aquí nos hemos perdido por este barrio y hemos llegado a este lugar, ¿no? Sí, aquel lugar, en aquellos momentos, ¿no?, de proclamación de la República, que quizá ustedes hayan oído hablar de aquel tiempo, ¿no? Fíjense que el 14 de abril se forma el gobierno provisional, y don Manuel Azaña, de que espero que hayan oído hablar, llamó a don Marcelino Domingo, también maestro, para que se hiciera cargo del Ministerio de Instrucción Pública. Y Marcelino, lo llamo Marcelino porque éramos compañeros, Marcelino me pidió que me hiciera cargo de la Dirección General de Enseñanza Primaria, aún en el periodo del gobierno provisional. Teníamos muchísima tarea por hacer. Teníamos no solamente
sino de la ausencia o la escasez de puestos escolares en Madrid. Teníamos que construir muchas escuelas y teníamos que dotar estas escuelas además de maestros. Era mucho lo que había que hacer. Pero nuestra confianza era que estas maestras y maestros, como Justa, que ya estaban en estos grupos escolares, podían llevar a cabo esa tarea. Por cierto, me viene ahora a la memoria el nombre de otro maestro, nuestro compañero Manuel Alonso Zapata, que fue transitoriamente también director del grupo escolar Montesinos, aunque el grupo escolar que él dirigiría posteriormente fue Nicolás Salmerón, que está en otro barrio de Madrid, no sé si ustedes conocen el barrio de La Prosperidad, y ahí donde don Manuel, nuestro compañero Manuel, fue director, pero lo fue también durante un tiempo del grupo escolar Montesinos. Trabajó conmigo en el Cervantes. Claro. Erais todos, en fin, erais un grupo de maestras y de maestros muy viajados, todo hay que decirlo. Yo no pude viajar tanto, Justa, como tú, y confiábamos plenamente en vuestra sabiduría. Bien, era mucho lo que había por hacer, Justa, ¿verdad? Bueno, y en el Cervantes, ¿qué nos puedes contar de tu periodo allí? Os puedo contar todo porque para mí lo fue todo. Cuando después, si quieres que te cuente otras cosas sobre ese futuro incierto, el Cervantes marcó mi vida. Probablemente hasta cuando lo pienso ahora, mi propio pasado está marcado antes del Cervantes, ya por el Cervantes, porque tenía la ilusión de llegar a conquistar ese espacio. Como dicen que lo que no se nombra no existe, y tú has nombrado a Manuel Alonso Zapata, el resto de los maestros o maestras que estuvimos en el Cervantes con sus nombres y apellidos, por si alguna vez hay parques o calles que puedan llevar sus nombres, son Dionisio Prieto Fernández, Emilio Gazapo y Abelló, Manuel Alonso Zapata, Lorenzo de la Peña y Lobón, Joaquín García Ojeda y José César Rodríguez. Me emociona recordarlos aquí. Del Cervantes, mira, del Cervantes, Rodolfo, no sé si recuerdas, que seguro que sí, que hay un documental de 1929 que se llama ¿Qué es España?, donde me convertí en una actriz protagonista porque su director, Luis Araquistain, que quiso hacer un reflejo de esa España científica, progresista, innovadora, vino a grabar a diferentes espacios y al Cervantes le dedicó 5 minutos y 11 segundos exactamente de ese documental que posteriormente tú llevaste por los países de Latinoamérica para que se viese fuera lo que ya después se dejó de hacer dentro, ¿vale? Creo que ahí tenemos el reflejo preciso. En el Cervantes, ¿qué hacíamos? Pues situábamos al niño y a la niña en el centro del universo educativo, y entonces convertimos, gracias a arquitectos importantes que tuvieron una manera de mirar, pues convertimos tanto las aulas como los corredores en espacios luminosos, en espacios de luz como este, donde la luz del sol ayude a trabajar de otra manera, que lo higiénico estuviese asociado a una manera digna de vivir, tanto en el aseo personal como en los cuidados arquitectónicos o espaciales. Empezamos a crear cosas maravillosas que yo después, posteriormente, llevé a mi grupo escolar Alfredo Calderón, que si lo cuento ahora ya no lo tengo que contar después, que es, por ejemplo, el comedor. El comedor escolar, tal y como lo concebimos ahora, nada tiene que ver con aquellos comedores en los que lo que se recreaba era una recreación de hogar. Es decir, se ponían mesas con manteles de tela, con floreros en el medio, con jarras de loza, con platos, con cubiertos. No se comía de cualquier manera. Y los niños y las niñas se iban rotando para hacer de padre o madre de cada una de esas mesas en las que se vivía con dignidad hasta la manera de comer. Se enseñaba a cómo comer bien y se comía bien, y se invitaba a niños y niñas que no tenían posibilidades de, bueno, pero sin que pareciera una obra de caridad, porque no lo era, era una necesidad social que estábamos cubriendo. Por las tardes creamos talleres de encuadernación, de metalistería, porque hay un concepto muy claro, y es que la mente y la mano tienen que ir a la vez.
no hay una manera de trabajar el intelecto si no trabajamos desde lo manual. Entonces estos talleres tenían también ese valor. ¿Qué más os puedo? Las veladas familiares de educación. Los jueves por la tarde venían los familiares y se ponían proyecciones de películas, se hablaban de cosas de la actualidad y se debatía con las familias, y era una manera de integrarlos en su entorno y también de hacer una labor de socialización, escolarización para los padres que no habían tenido muchas posibilidades. Podría estar hablando miles de cosas más, pero creo que así está bien. Entonces, recapitulando un poco, Justa, tú estuviste en el grupo escolar Montesinos, aquí en este distrito, luego estuviste en el grupo escolar Cervantes, ambos eran grupos del patronato, ya no los encontramos construidos cuando se proclamó la República, pero necesitábamos muchas más escuelas. Había que crear escuelas, muchas escuelas, pero ¿cuántas? ¿Cuántas existían? ¿Cuántas hacían falta? En el Ministerio había una sección de estadística y de informaciones. Pedimos datos. Los que tenían no nos servían. Eran viejos, de 1926. No había manera de saber el número de escuelas que funcionaban, ni el de maestros, ni la población escolar, ni la matrícula. Una delicia. Necesitábamos una estadística. Comenzamos a trazar los formularios con toda minuciosidad. Imposible. La vida de la República había adquirido tal ritmo ya que no se podía esperar tanto tiempo. Debíamos conformarnos por el momento con una estadística provisional concretada a los 2 o 3 datos urgentes. La otra estadística, la completa, se haría después. Esto lo escribí yo en un informe que presenté explicando mi gestión. No bastaba entonces con reformar o fortalecer los grupos que ya existían. Había que crear nuevos grupos. Y en este distrito también, en este distrito de Retiro, recordarás, Justa, que solamente en 2 años, fuimos capaces de licitar, presupuestar, construir e inaugurar 18 grupos escolares en el periodo de 1931 a 1933. Y ahora se me viene a la memoria, como te vendrá a ti también, un grupo escolar que se construyó en el barrio de Retiro, que estaba en el distrito del Congreso. Me estoy refiriendo al grupo escolar López de Rueda, nuestra estrella. Y claro, la construcción de estos nuevos grupos escolares pues también nos permitió elegir nuevas directoras y directores para estos grupos. Recordarás, imagino, aquella oposición a la que tú te presentaste, ¿verdad? Y a la que también se presentó Estrella. ¿Qué recuerdas de aquella oposición? Pues recuerdo que en julio del 32 se había diseñado este nuevo sistema que tú dices de acceso a las direcciones de grupos escolares, y que se empezó a hacer como si fuese un concurso oposición. Entonces, bueno, aparte de los temas, de todo ese nerviosismo que tiene que ver con algo ajeno a ti, tú también tenías que avalarte a ti misma, presentando todo lo que se te ocurriese. A mí solo se me ocurrió darle mi propia voz a don Ángel y pedirle que escribiese sobre mí, cosa que era arriesgada, porque era muy austero, era parco no solo en palabras, pero sobre todo en halagos, pero algo debió de escribir, avalada por mi trabajo en el Cervantes, que hizo que la suerte que tuve, que me tocase el tema número 11, me saliese bien, y que lo que me avaló él pues también debió de ser en consideración. El tema que me tocó era el titulado, fíjate, madre mía, la alegría del niño. Entonces, que es de Francisco Giner de los Ríos, era como si a veces el mundo, como con la estrella Cortich, las estrellas se van alineando, ¿no? Y tienes, pues a mí me tocó un tema en el que tenía facilidad, una persona a la que admiro, que era Giner, avalada por don Ángel, pero mientras no paramos de hacer cosas, porque ya Elisa López Velasco, que fue una gran amiga mía y colaboradora, nos íbamos a las colonias de Villajoyosa, es decir, no parábamos. Eso de los veranos del maestro para descansar, el maestro nunca descansa, porque el maestro está siempre atento.
Y la enseñanza está en cada cosa, en la hoja del árbol, como en los decretos leyes que nos tenemos que estudiar porque cambian. En nuestra época no había esas leyes, pero ahora hay muchas. Entonces la enseñanza está ahí, en cada cosa que pasa en el día a día. Y nosotros decidimos pues que nos íbamos a ir de colonias y que el descanso pues no existía. Entonces yo quedé la segunda en las oposiciones y solo pedí dos no puse esa lista enorme por si no me sale este me llevan al otro. Pedí el Giner de los Ríos y pedí el Alfredo Calderón. Como María Sánchez Arbós me ganó, todavía me duele, pues ella fue al Giner de los Ríos y yo bueno, maravillosamente fui al Alfredo Calderón y empezó una nueva etapa. Sí, es cierto que no acabaste de encajar bien aquella, pero fuiste la número 2, no es como para estar descontenta. Estrella Cortich también, si no recuerdo mal, fue la tercera en aquella oposición y ella eligió el Lope de Rueda. Yo recuerdo que el 11 de febrero de 1933 inauguramos el Grupo Escolar Lope de Rueda. Aquel día se inauguraron 5 grupos escolares en Madrid. Y las fechas, cuando las elegíamos en el Ministerio de Instrucción Pública, no las elegíamos al azar. Elegimos el 11 de febrero, que por cierto era sábado, porque ese día era el aniversario, y exactamente el 60 aniversario de la proclamación de la Primera República, a la que yo pienso que no se le ha hecho suficiente justicia. Fue un periodo muy breve, pero muy fructífero. Y nosotros, los que gestionábamos, dirigíamos, éramos los responsables en el Ministerio de Instrucción Pública, sabíamos que teníamos que nuestro nuevo régimen, nuestra nueva república, necesitaba referencias simbólicas. Y por eso elegimos aquella fecha del 11 de febrero. Y recuerda aquella mañana, con tu compañera Estrella, recibiéndonos a Fernando de los Ríos, porque entonces ya Marcelino no era ministro, ya era don Fernando de los Ríos. Yo estaba como director regional de enseñanza primaria y estaba también, por cierto, don Pedro Rico, este alcalde de Madrid, del que ustedes habrán oído hablar, y estaba don Antonio Flores, de quien antes hemos hablado, ¿no? Ese momento fue muy importante. No pude ir a la inauguración de tu grupo escolar, que fue en noviembre del 33, el mismo año, pero meses después, porque yo tuve que renunciar a la Dirección General de Enseñanza Primaria porque era diputado en las Cortes y entonces se aprobó la ley de incompatibilidades y el partido me pidió que yo me quedara con el acta de diputado y entonces tuve que renunciar a la Dirección General de Enseñanza Primaria. Pero sé que la inauguración de tu grupo escolar fue el mismo día en el que se inauguró precisamente el grupo escolar del que ustedes están orgullosos como vecinos y vecinas de este barrio que ahora llaman distrito, que es el grupo escolar 14 de abril. Bien, pero vamos a continuar con nuestra conversación. Bien, ¿qué ocurrió en Alfredo Calderón? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió en los siguientes cursos? Porque tú te hiciste cargo de ese grupo escolar en noviembre del 33. ¿Pero qué pasó después? A ver, que nos hemos saltado varias cosas. ¿Qué ocurrió en el 33? Después del 33, para agilizar un poco, que no sé cómo vamos de tiempo, ¿verdad? Bien. A ver, después de esta inauguración de la que tú hablas y de la que Estrella también inaugura el Lope de Rueda, porque están todos en ese periodo, en ese bloque de inauguraciones, de nuevas direcciones, de mujeres en la dirección, de mujeres en la dirección de grupos escolares mixtos, no solo de niños y niñas, sino también de maestros y maestras, que eso también es lo novedoso y está bien que lo recordemos. Mientras hablo del grupo Alfredo Calderón, hablo un poquito de Estrella, a caballo entre las dos, porque también nuestro trabajo fue un poco significativo, es decir, inauguramos grupos juntas pero separadas. Estrella Cortich Viñals nació en una fecha que es el 14 de abril
que ya es significativa, del año 1898, que también es significativa. Va cargada de una gran carga tanto política como cultural en su propia fecha de nacimiento. Ella, cuando nace en Gironella y se viene desde Barcelona a Madrid, claro, vive en la residencia de señoritas y pasa a estar un poco tutelada por María de Maeztu. Fíjense qué mujeres en esa época, y no hablo de mí, sino qué potencia de mujeres al mismo tiempo, todas juntas y diversificadas. Esta tal vez sea también la hazaña, por decirlo de alguna manera. Estrella para mí representa como el testigo de la educación que nos robaron, porque tuvo que exiliarse a México y ella sufrió un exilio exterior rotundo, radical y traumático. Y yo me quedé y sufrí el mismo exilio radical y traumático desde un exilio interior, que no pueden imaginarse ustedes ni las personas que se marcharon cómo deja huella esto en el alma. Entonces, me preguntas, una vez que ya estamos en el grupo escolar Alfredo Calderón, yo también me traslado a vivir ya cerca de ese grupo. Es decir, mi casa tiene los ventanales al grupo Alfredo Calderón. Lo inauguramos con mi cierto Alcalá Zamora al frente, pero me entregan un colegio que le falta de todo. No tiene comedor, no tiene piscina, no tiene nada, no tiene los lugares en los que uno tiene que recoger a los niños, juntar a los niños y a las niñas por la mañana. Es un poco de desastre. Y lo que tengan en cuenta ustedes que yo ya entonces no era el director general de enseñanza primaria. Justa, no me vengas a mí a reclamar. Reclama al ayuntamiento, que era quien tenía la responsabilidad. Nos ha quedado claro porque no viniste a la inauguración y eso tampoco te lo he perdonado nunca. Bueno, entonces, y una de las peores cosas, y es verdad que hay que reclamársela al ayuntamiento, es que no teníamos una plantilla de maestros y maestras estable. Tuve que sufrir mucho todas estas desavenencias que tienen que ver con maestros ni siquiera interinos, maestros que no les interesa la enseñanza, no les interesa el lugar de destino, bajas continuas, bajas por enfermedad, pero ni siquiera nos avisaban. Entonces, la escuela graduada a la que habíamos llegado se convertía en una falacia, no era verdad. Teníamos que improvisar cada día y convertir otra vez una escuela graduada en una unitaria, porque nos juntábamos, como nos pasó después cuando llegó la guerra. Pero bueno, en tiempos de crisis es normal que eso ocurra, pero en el día a día nos pasaba también. Entonces esos primeros años en el Alfredo Calderón fueron de esta manera. Después tampoco mejoraron mucho porque ya sabes lo que ocurrió después, ya más cerca de otras fechas, pero bueno, no sé si con esto sí. Aquí sí que introduje algunas de las cosas que yo ya había aprendido de mi maestro y del grupo escolar Cervantes, por eso antes me he extendido un poco más, y que tienen que ver, bueno, pues con toda esa manera de educar desde otros ambientes, que es el comedor. El comedor para nosotros se convirtió, cuando lo tuvimos, en un lugar fundamental, porque recibíamos a los niños y a las niñas por la mañana y lo que se hacía era leer con ellos una noticia del día, recitar poesía, hacer unas canciones, es decir, que el ambiente educador empezaba desde el mismo momento en el que se entraba por la puerta. Eso lo aprendí con don Ángel y creo que es de las cosas más satisfactorias que hemos venido haciendo hasta en la cárcel. Este complejo problema de la formación profesional del magisterio. Y me van a perdonar ustedes la inmodestia, pero yo fui el autor de un plan de formación del magisterio que creo que después se conocía como el plan Llopis, incluso. El plan de formación del magisterio de 1931. Pero claro, el problema que teníamos es que contábamos con maestras como Justa, entusiastas de la nueva educación, pero también teníamos que lidiar con maestros y maestras que en absoluto compartían esas ideas. Claro, ¿qué es lo dramático? Que cuando la primera promoción de aquel plan, que no es que porque lo escribiera yo, pero era muy buen plan, el plan de formación del magisterio del 31, cuando aquella promoción tenía que salir de la escuela normal, ya llegábamos al curso 35-36. Y justo ¿qué fue lo que sucedió después de las vacaciones del 36?
pues ya casi que nos vamos acercando y arañando fechas conflictivas. Aparte de lo que estás diciendo, también escribiste este libro que se te publicó años después y que, bueno, pues que también ha modelado y ha trazado una línea de trabajo para los que conocimos el trabajo de Llopis, y creo que también es importante que lo recordemos. Bueno, pues del 36 estalla la guerra, ¿no? Y hay un periodo ahí en el Cervantes que, fíjense que la guerra estalla en julio. De hecho en el Cervantes, es que mi cabeza siempre está en el mismo lugar. Gracias. Del 36 pues es el periodo de vacaciones. Entonces, bueno, desde el Ministerio de Instrucción Pública nos hacen un llamamiento, y lo que hacemos desde todos los grupos escolares, las direcciones nos agrupamos y convertimos los grupos escolares en lugares de acogida para todos los... bueno, en principio yo le llamé para todos los hijos y las hijas de los milicianos que estaban en el frente y que vagaban por las calles sin un destino fijo, porque muchos de ellos habían estado, bueno, sus padres habían muerto y ni siquiera se sabía, y estaban bueno, pues en la calle, otros estaban en centros de acogida, pero sufrieron bombardeos. Entonces estos centros escolares, estos grupos, el Alfredo Calderón fue el primero que se abrió con este objetivo. Entonces creamos ahí, me he equivocado con el nombre y he dicho Cervantes porque igual que Estrella y yo íbamos en paralelo, el Grupo Escolar Cervantes y el Alfredo Calderón también caminaban en paralelo, y mientras don Ángel organizaba estas jornadas allí eran mucho más académicas. Él siempre, su mirada era así. Yo tenía claro que estaba bien tener a los niños y a las niñas recogidos en un lugar, que había que educarles, pero que lo principal en esos momentos era más, no el ocio, pero sí trabajar con ellos de otra manera, que pudieran estar, que se sintiesen seguros. A veces estábamos trabajando dentro de las aulas y los bombardeos estaban fuera. Muchos padres irrumpían en las clases y se los llevaban a mitad de las lecciones. Entonces trabajé mucho la poesía, las canciones rimadas, cantábamos, bailábamos, hacíamos que la imaginación pudiese llegar a lugares donde el cuerpo no podía ir. Y eso es lo que estuve trabajando sobre todo desde el Alfredo Calderón. Me consta que los maestros y maestras del Cervantes hicieron cosas así, pero don Ángel tenía más claro que la instrucción tenía que mantenerse. Yo aquí fui un poco más laxa. ¿Quieres que hable un poco ya del 39, un poco más? O... Sí. Yo iba a añadir que desde el Ministerio de Instrucción Pública hicimos lo posible para que el curso comenzara, y de hecho comenzó en el mes de septiembre. Lo que ocurrió es que, en fin, aquel ejército que se había sublevado contra la República, es decir, contra la democracia, se iba acercando a Madrid. Y en noviembre del 36 hubo que tomar la decisión de evacuar a los niños, a las niñas y a sus maestras de una ciudad que estaba amenazada. Fue una decisión muy dolorosa. De hecho, los grupos escolares que estaban en el barrio en el que ustedes viven no se pudieron mantener porque estábamos en una zona de seguridad, y muchos de ellos fueron utilizados como acuartelamientos, como cuarteles para unidades del ejército, para las brigadas mixtas del Ejército Popular de la República, o en otros casos como lugares relacionados con la intendencia o con la infraestructura, hospitales de sangre, en fin, lugares para el esfuerzo de guerra, porque en aquel momento se impuso la política de evacuación en la que yo también participé. Sé que en aquel momento, ¿verdad, Justa?, hubo momentos conflictivos. Recuerdo que tú hiciste lo posible para que tu grupo no se cerrara, y finalmente tuviste que entregar las llaves del Alfredo Calderón para que fuera cuartel. Y te marchaste, creo recordar, que a Valencia, ¿no? Al Perelló, ¿es posible? Incautaron, el 5º Regimiento incautó la escuela. Cuando nos la devolvieron, no devolvisteis, estaba saqueada. Nos robaron muchos libros. Me estoy cogiendo la queja, pero ¿ves? Se pone nervioso, pero es verdad. Y yo anduve
intentando no cerrar el grupo escolar me parecía fundamental, pero imagínense, cada vez había más niños y niñas, cada vez menos maestros y maestras, porque es verdad que se creó lo que llamamos colonias familiares de educación, y que llevamos a los niños y a las niñas a Levante, y yo estuve encargada de esa infraestructura y de la organización. En algún momento lo hice solo desde aquí, pero hubo una época en la que estuve yendo y viniendo de Levante a Madrid con la intención de que el Alfredo Calderón no se cerrara. Pero claro, con cada ida y vuelta el colegio estaba más agostado, moría por inanición. Las aulas ya sí eran aulas unitarias, habían vuelto, yo me recuerdo dar clase con 100 niños y niñas de edades diferentes y con formaciones distintas. La graduada desapareció, desapareció la vida, con lo cual con eso desapareció toda. Cuando nos fuimos a las comunidades familiares de educación, tuve la suerte, ¿cuento esto ahora? ¿Quieres? Sí. Sí, un poco, esbozo solo un poco. Fui con Don Ángel y una vez más, pues en el Perelló se crearon estas comunidades donde una vez más el niño y la niña eran el centro de todo ese eje, pero lo fundamental era que llevamos a los niños, los separamos de los bombardeos y de la guerra y los llevamos a un lugar en teoría de más calma, donde está el mar, donde se podían hacer otras actividades al aire libre y dotarles de todo lo que la sociedad o los adultos les habíamos arrebatado. Y allí al principio vivían en familias, los niños del Alfredo Calderón estaban en familias de dos localidades en concreto, pero ya después el proyecto se hizo mucho más grande y se crearon casas donde los niños y las niñas vivían dentro. Había una casa madre, que era donde vivíamos los maestros y desde la que se articulaba todo, comedor, actividades comunes, y luego casas más lejanas, que estaban alrededor, donde ya vivían. Y esto se convirtió en un modelo educativo de supervivencia. Creo que lo hicimos bien, pero bueno, yo no estaba de acuerdo con varias cosas, y una era que nos arrebatasen los grupos escolares para esto que Rodolfo ha contado, porque claro, se sembró todo lo que habíamos cuidado con mimo estaba destrozado. De hecho, incluso quedaron artefactos dentro de algunos grupos escolares que hemos sabido con el futuro que nos da el ahora, que algunos niños tuvieron problemas con algunos de los artefactos que se quedaron en los centros escolares y alguno perdió alguna mano, cosas muy graves. También es cierto que en esos niños que vagaban teníamos que recogerlos de alguna manera y a veces se mandaban de manera masiva. Yo no sé cuál era la solución, pero se hizo así. Y cuando las cosas se hacen de manera masiva y a veces sin pensar bien, ocurren otras desgracias en las soluciones que damos. Muchos niños se nos perdieron, algunos murieron, menos de los que hubieran muerto aquí seguramente, pero todo eso era tortuoso y creo que también no podemos olvidarlo, porque ahora está ocurriendo otra vez en este futuro de ustedes, en otros países cercanos, y no sé cómo se está resolviendo eso, ni desde esos países ni desde aquí en la ayuda que prestamos. Creo que sí. Bueno, en el siglo XXI el tiempo va muy rápido. El tiempo va muy rápido. Bien, no sé si esta es una indirecta de este señor presentador. Me traes a la memoria justo con tu relato algo que a estos señores y señoras vecinos de Retiro seguro que les interesará. Del grupo escolar Montesinos, el anterior Alfonso XIII, marcharon niñas y niños a una de estas colonias, concretamente a la población de Calpe. Y allí estuvieron, y es una paradoja, ¿no? Yo recuerdo cómo desde el Ministerio de Instrucción Pública veíamos cómo esos proyectos pedagógicos que veníamos desarrollando, lo paradójicos que fue precisamente en esos años del 36 a marzo del 39, en los que con mayor libertad se desarrolló esa pedagogía, a pesar de la tragedia de la guerra, ¿no? El trabajo que hicisteis fue impresionante. Igual que recuerdo este contingente de niños que fueron a Calpe, también recuerdo a otro compañero nuestro, ¿verdad?, el maestro Sidonio Pintado, que en Tarragona hizo el mismo trabajo que hiciste tú en el Perelló, pero no lo pudo
a ti el final de la guerra, Justa? Porque creo que no fue en el Perelló. Volví a mi colegio y es donde encontré todas estas desdichas que te cuento y volví a crear, lo que hicimos era volver a crear el ambiente educador para iniciar las clases. No me dio tiempo a iniciarlas porque te lo cuento después, te lo cuento ahora, casi lo dejamos para después. Por cierto, Justa, ¿qué fue de Estrella? Porque no sé bien qué fue de ella. Yo les cuento, yo me pude marchar. Yo me marché a Toulouse, allí fui elegido por mis compañeros secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Después fui presidente del Consejo de Ministros de la República en el exilio y tuve una trayectoria política después en el exilio, dentro de mi partido, del Partido Socialista y también de la Unión General de Trabajadores, porque compartíamos sindicatos, ¿verdad, Justa? Estábamos los dos en la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, la FET-UGT. ¿Pero qué fue de Estrella? Pues Estrella, yo me quedé en este exilio interior, Estrella se exilió a México y tal vez las mejores palabras para definir a Estrella nos las pueda contar ella misma con su propia voz, ¿te parece? Es que en este futuro extraño en el que está... Pero no me digas que está Estrella por aquí también, está Estrella aquí presente. Bueno, creo que está su voz, me parece. Don Rodolfo, nos ha dicho usted antes que estaba el arquitecto del colegio 14 de abril por aquí. sí. Preséntenoslo y que nos diga qué recuerda de aquella época, ¿no? Yo le recuerdo como una persona muy locuaz. Creo que está por allí sentado. Quizás en la... porque nosotros ya tenemos un compromiso, ¿verdad, Justa? Nos vamos a ir a dar un paseo por el Retiro. Quizá más adelante, más tarde, pueda hablarles ellos. ¿Es cierto que podemos escuchar la voz de Estrella? Me llamo Estrella Cortés Viñas. Nací el 14 de abril de 1898 en Gironella. Hice mis estudios en Barcelona y fui maestra de un pueblecillo a la orilla del mar. Allí sentí ansia de renovación y por eso salí del pueblo pensando en la Superior de Magisterio de Madrid. Me fui a vivir a la residencia de señoritas, donde teníamos una biblioteca espléndida y podíamos oír a los mejores intelectuales de la época. Fueron unos años muy buenos. Podía ir al cine, al teatro. Me sentí liberada. Madrid fue el primer sitio en que me sentí yo misma. En la escuela superior me entró una vocación enorme por ser maestra de primaria, por lo que hice oposiciones a secciones de Madrid y tomé posesión en la escuela graduada Menéndez Pelayo. Me dieron el 6º grado y para mis alumnas fue un descubrimiento, porque les hacía interesarse por la poesía, por la literatura, por el arte. Las llevaba al Museo del Prado. Poco después, la directora me animó a hacer oposiciones a directora de grupo escolar. Las gané y me nombraron directora del Lope de Rueda. Era una escuela chiquita, había maestros y maestras, chicos y chicas estaban juntos y no había más directora que yo. Tenía libertad para organizar la escuela. Y como quienes habíamos estudiado más teníamos una idea de la escuela distinta, procuraba dar una educación más humanística. Allí estuve muy a gusto y tenía muchas facilidades. Quería formar una escuela modelo y hubiera podido hacer una gran labor porque venían maestros de las provincias a ver mi escuela. Con el tiempo podríamos haber hecho muchas escuelas. Sin embargo, mi escuela duró muy poco porque me dieron la posesión en el 34 y en el 36 vino la guerra. Entonces me fui a Barcelona y colaboré con Ayuda Infantil de Retaguardia, una organización para cuidar a los niños refugiados. Yo era secretaria de organización de residencias y me ocupaba de la enseñanza. En el 38 salí a Francia para llevar grupos de niños a quitarlos de los bombardeos. Logré evacuar varios centenares y después seguí trabajando por los chicos, porque al pasar la frontera los separaban de los adultos y se quedaban solitos. Estuve casi un año buscando niños, hasta que pude salir de Francia en diciembre del 39. Cuando llegué a México, traía el espíritu de hacer todo lo que pudiera desde mi profesión.
Llegué a trabajar en todas las escuelas del exilio y también fui a la universidad a revalidar mi título. Fuera de la escuela participé en actividades de ayuda al pueblo español. Formé parte de un grupo de mujeres refugiadas y ayudaba a recoger fondos para la resistencia contra Franco. Y después mi vida era muy familiar. Nos reuníamos unos cuantos amigos, refugiados todos ellos. Siempre me sentí algo fuera de mi sitio. Mi sitio era España. Voluntariamente nunca me hubiera ido. Eso ha hecho que yo viviera una vida un poco ajena a todo lo que no fuera la escuela. Siempre he estado muy dedicada a mi profesión y ha llenado mucho mi existencia. Aunque nunca me sentí mexicana, quiero mucho a México. Nos hizo mucho bien a todos los que tuvimos que salir de España al dejarnos plena libertad para trabajar y para vivir.